Porque es necesario que tú conozcas lo que es la guerra espiritual. Es necesario que tú conozcas que sigue siendo Satanás el mismo mentiroso, engañador. Y quiero que lo conozcas tal como es, para que cuando venga con un susurro, cuando venga con una mentira, tú entiendas que las mentiras de él te va a querer distorsionar y te va a querer apartar de las cosas de Dios y te va a querer apartar de las bendiciones de Dios. Amén. ¿Quién es Dios? Dios es el Padre que te crió en el vientre de tu madre y te hizo a imagen y semejanza y te hizo con amor eterno. Tú tienes que grabar esto en tu memoria y en tu mente. Entender que tú eres alguien muy especial y entender que tú eres a imagen y semejanza de Dios. Cuando tú empieces a entender y a conocer realmente quién eres y para qué viniste aquí a la tierra, las cosas van a cambiar en tu vida, ¿verdad? Porque el diablo siempre nos quiso tener derrotados, nos quiso tener destruidos, nos quiso tener con el engaño de hacernos creer que nosotros no valíamos nada en otros tiempos. Pero ahora que tú y yo conocemos a Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre hermosa por amor a nosotros, sabemos que somos bien bendecidos y somos algo muy especial, porque esa sangre realmente fue derramada por amor a nosotros, y esa sangre es muy especial, y esa sangre nos compró, mis hermanos. Es algo tan maravilloso saber que tú y yo somos algo muy especial y somos escogidos. Hay muchas personas que en realidad todavía no conocen, aún siendo cristianos, no conocen realmente quiénes son, ni saben para qué vinieron a la tierra. ¿Por qué pasa esto, mis hermanos? Porque el enemigo siempre está bombardeando la mente y el corazón del ser humano. Ella sabe y conoce de tal manera la Biblia mejor que tú y yo. Y sabe de qué manera venimos a bombardear y de qué manera venimos a distorsionar y a confundir de una manera tan sutil y de una manera con unas estrategias tremendas que desafortunadamente muchos cristianos, por causa de creerle, han perdido muchos beneficios. Una de las actitudes más comunes que he hallado en los cristianos, aún en pastores y líderes cristianos, se sienten despreciados y no conocen su potencial. ¿Sabías que hay pastores y ministros y líderes que todavía no saben realmente el potencial que hay dentro de ellos? Hay pastores que realmente todavía no saben todas las cosas grandes que pueden hacer en el nombre de Jesús. Amén. Hay pastores que en estos tiempos solamente están predicando la palabra de Dios, pero todavía no han experimentado un milagro. ¿Me estás entendiendo? Todos nosotros los ministros, los siervos de Dios, y aún ustedes como hijos de Dios, como líderes, como ministros de Dios, ustedes tienen que saber que hay un potencial dentro de ustedes. Y que toda palabra que ustedes hablen con fe, toda palabra se tiene que cumplir en el reino de Dios. Amén. Quizás nosotros en otros tiempos conocimos una religión, ¿verdad? Se nos inculcó una religión y en esa religión no nos enseñaron realmente a saber quiénes realmente somos. No se trata de hablar mal de las religiones, se trata solamente de entender que nosotros en otros tiempos no conocíamos de dónde veníamos y para qué veníamos. Amén. Ahora entendemos de dónde venimos y a qué hemos venido aquí a la tierra. Yo sé que todos saben esto. Por lo tanto, también sabemos que el enemigo no quiere que ahora que nosotros conocemos la verdad, él no quiere que nosotros entendamos que de dónde venimos, a qué venimos y después de ahí a dónde vamos. Tú sabes y yo sé a dónde vamos a ir después de irnos de este mundo. La palabra de Dios nos dice, estamos en este mundo, mas no somos de él. ¿Qué quiere decir eso? Que un día tú y yo tenemos que partir de este mundo y tenemos que ir a la tierra prometida.
Pero tienes que estar bien firme y tienes que creer que realmente tú, el día que te vayas de este mundo, tú realmente vas a estar en el reino de Dios. Pero para esto, el enemigo está muy presto y está muy desesperado por seguir engañando a los hijos de Dios como lo hizo con Adán y Eva. Por eso es que aún hay pastores que todavía no saben cómo libertar a los hijos espirituales y no saben de qué manera enseñarles el conocimiento y la verdad de Cristo. Amén. Se sienten despreciados y se sienten menos que otros pastores que realmente están haciendo milagros, prodigios y están ministrando liberación y están ministrando sanidad. Y ellos se sienten menos. Pero ¿por qué se sienten menos? Porque ellos necesitan conocer a qué vinieron y de dónde vinieron y por qué están aquí en la tierra. Como siervos de Dios, no tenemos que estar nosotros engañados. Tenemos que conocer la verdad para que la verdad nos haga libre. Como siervos de Dios tenemos que activar el potencial, el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Como siervos de Dios nos tenemos que sentir tan seguros de quiénes somos y saber que Satanás ya fue derrotado, destruido y ya está derrotado. Nosotros no le podemos dar cabida al enemigo y no le podemos dejar que él siga levantándose contra de nosotros y siga ganando la batalla. La palabra de Dios nos dice que tú y yo somos más que vencedores. Y nos dice también la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tú tienes que provocar la gloria en gloria y la victoria en victoria. Tú la tienes que provocar. Yo te enseño de qué manera lo hagas, pero tú tienes que practicar y tú tienes que empezar a declarar que tú vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cuando tú vienes al conocimiento de Cristo y al conocimiento de quién eres, tu vida tiene que cambiar. Tú tienes que venir a este lugar y cuando tú vengas a este lugar, tú tienes que salir de aquí cambiado. Porque el plan de Dios es que tú cambies tu manera de ser del viejo hombre a un nuevo hombre, ¿verdad? A un ser viviente que ahora cree quién es y ahora sabe de dónde viene y a qué viene. Amén. Tenemos que saber que nuestro Dios murió en la cruz del Calvario y no fue en vano. Tú tienes que entender que la muerte de Jesús no fue en vano. O sea, si tú estás pensando que la muerte de Jesús fue en vano, entonces el enemigo lo que hace es agarrarse de ahí para ver tu debilidad y hacerte creer que la muerte de Jesús no valió para nada. Si en la palabra de Dios nos dice que Jesucristo murió por nosotros y dice que por sus llagas nosotros somos curados, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que por las llagas de Jesús nosotros somos curados. Pero ¿qué es lo que te dice Satanás? Satanás te dice que no creas. Satanás te dice que te sientas deprimido, que te sientas derrotado, que te sientas completamente destruido, ¿verdad? Y muchas de las veces debilita al ser humano de tal manera que no le permite que la persona pueda vivir en victoria, pueda vivir en santidad, pueda vivir en sanidad, ¿verdad? Al diablo no le gusta que nosotros nos estemos santificando y no le gusta que nos estemos limpiando y no le gusta que nosotros conozcamos, ¿verdad?, las cosas que Él nos viene y nos provoca para apartarnos del amor de Dios. Hay tanto potencial en el ser humano. El día de ayer que yo platicaba con mi hija, yo miraba en ella, con sus propias palabras yo entendía cómo, o sea, a pesar de que no tengo mucha comunicación con ella, o sea, el escucharme a mí hablar con tanta seguridad, eso le ha ayudado a ella a ser tan segura de sí misma, ¿verdad? En otros tiempos nuestros padres no nos enseñaron a ser seguros. Y fue porque ellos realmente, sus padres a ellos no les enseñaron a ser seguros, ¿verdad? Y fuimos personas a lo mejor débiles que caímos en trampas, caímos en alcoholismo, algunas personas, yo caí en el alcoholismo, ¿verdad? Caí en otras cosas que son, o sea, deprimentes contarlas, pero
En otros tiempos estábamos en las manos de Satanás y de tal manera el diablo nos hizo destruir nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sabías que tu cuerpo no te pertenece? ¿Sabías que tu cuerpo le pertenece a Cristo porque somos el cuerpo de Cristo? ¿Sabías que cuando tú y yo en otros tiempos nos destruíamos con alcohol, con drogas, con tabaquismo, con sexo ilícito, ¿verdad? ¿Sabías que estábamos conquistando el corazón de Dios? Porque sabes que Dios te ama tanto que no quiere que tú destruyas el templo. La misma palabra de Dios nos dice que Él nos va a demandar por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo para Dios es muy especial. Por eso es que Dios quiere que tú te veas tan hermoso y tan hermosa y que tú realmente te valores tal como tú eres. A Dios no le agrada que tú te estés quejando, que porque no te gusta tu pelo, que porque no te gusta tu cuerpo, que porque no te gusta tu nariz. Le desagradamos y lo conquistamos. Porque Él te diseñó a la perfección tal como tú eres. Él te ama de tal manera que sabes que Él te mira con tanto amor. Pero ¿cuántas personas en otros tiempos nosotros nos sentíamos tan menospreciados por la gente? Aún, o sea, ¿cómo hay personas que abren su boca para ofendernos y lastimarnos? Y mira, quiero decirte algo, hasta la fecha todavía hay gente que nos trata de lastimar y de herir. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora cuando viene una persona a mi vida y trata de ofenderme, de lastimarme, mis hermanos, yo entiendo cómo se encuentra esa persona. Una persona que te empieza a ofender, a criticar, a acusar, es porque esa persona realmente no se ha conocido. Esa persona realmente no se ama. Esa persona realmente no sabe realmente lo que está haciendo. ¿Te recuerdas cuando Jesucristo estaba muriendo y le dijo a su Padre que estaba en los cielos? Le dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Te recuerdas esa palabra? Lo mismo tú y yo tenemos que entender, que hay gente que no sabe ni lo que dice, ni por qué lo dice, ni por qué hace lo que hace para dañarte y lastimarte. Son personas que no han conocido el amor de Dios, y por cuanto no han conocido el amor de Dios, no se aman ellos mismos y mucho menos te van a amar a ti. Cuando nosotros empezamos a entender que tenemos que amar a nuestro prójimo y tenemos que amar aún a nuestros enemigos, bendecir a quien nos maldice en vez de maldecirlos, entendemos que estamos en la posición de Jesús. Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús, de tal manera que tenemos que representarlo aquí en la tierra. Tú y yo somos voceros de la palabra de Dios, somos atalayas que compartimos la palabra de Dios para sanar los corazones, para liberar los corazones, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar todo lo contrario? Personas que te lastiman con palabras. ¿De quién son voceros? ¿De quién son imitadores? ¿De quién son servidores? Obviamente del contrario, ¿verdad? Pero quiero decirle una buena noticia. Cuando nosotros estamos en el lugar correcto con aquel que nos crió y nos formó en el vientre de nuestra madre, el mal no puede ganar más al bien. Nosotros estamos con el poderoso guerrero Jehová de los ejércitos, y el mal tiene que menguar y el mal se tiene que sujetar. Ahora, nosotros sabemos que no tenemos que pelear contra carne y sangre, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que vamos a pelear contra principados, gobernadores y jueces, espíritus del aire, espíritus del infierno, ángeles caídos, ¿verdad? Pero para que nosotros hagamos esto de tal manera, necesitamos conocernos realmente quiénes somos. Y necesitamos conocer que realmente el Espíritu de Jehová Dios está sobre de nosotros. Porque en otros tiempos nosotros cometimos tantos errores. Porque fumamos, porque tomamos, porque nos drogamos, porque adulteramos, porque fornicamos, porque hicimos tantos pecados. Porque el diablo realmente existe. Ahorita tiene a muchos jóvenes confundidos y los está desviando del camino de Dios. No
no nada más jóvenes, adultos, ¿verdad? Y la verdad es que el mundo se está perdiendo de tal manera que hay ahora menos cristianos que estén en el camino verdadero. Porque aún hay cristianos ahorita que están muy engañados, mis hermanos. Y saben que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Amén. Nosotros tenemos que realmente reflejar a ese Cristo de la gloria, ese Cristo que da luz, ese Cristo que da paz, ese Cristo que restaura, ese Cristo que sana, ese Cristo que hace milagros, ¿verdad? Y tú y yo lo podemos representar tan fácilmente, solo sabiendo quiénes somos y a qué venimos. Amen. Sabiendo quiénes somos y a qué venimos. Amen. Tú y yo tenemos una misión aquí en la tierra. Y el mismo Dios que yo sirvo es el mismo Dios que tú estás conociendo ahora. Porque no te puso en este lugar solamente para que escucharas la palabra de Dios. Te puso para que la conocieras, para que la aprendieras y para que la pusieras por obra. Cuando tú estás escuchándome a mí hablar la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios hablando por mi boca y te está transmitiendo. Dice que hasta cortar el alma, hasta los tuétanos se tiene que entrar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que entra hasta los tuétanos y hasta cortar el alma, tú te la tienes que llevar a casa y tú te la tienes que grabar para siempre hasta la eternidad, ¿verdad? Porque ese es el plan de Dios. Que ustedes y yo nos recordemos que la palabra que Dios nos dejó, nos la dejó para que nosotros viviéramos conforme su diseño perfecto. Aleluya. Él quiere que tú y yo seamos tan felices. Él quiere que nos gocemos. ¿Sabes que yo me gozo cuando en las ocasiones cuando la gente mira mi sonrisa y me dice qué bonita sonrisa? Cuando la gente estás muy contenta, cuando la gente, empieza a mirar, el gozo en mi vida y les empiezo yo a compartir de ese gozo, de esa alegría. ¿Sabes que este gozo, esta alegría, esta risa, esta felicidad que hay dentro de mí, solamente Cristo nos la puede dar? Nosotros tenemos que representar a Jesús, un Jesús gozoso, alegre, feliz, un Jesús lleno de amor, un Jesús que con tan solo un abrazo puede sanar un corazón. Aleluya. Amén. Amen. Tú tienes que representar a Jesús y aprender. Todos nosotros fuimos diseñados con amor. Pero si te das cuenta, el amor que Dios nos dejó, cómo vino Satanás desde el vientre de nuestra madre. Muchos de nosotros fuimos despreciados, fuimos maldecidos por padres, familiares, hermanos o qué sé yo. Te puedes dar cuenta desde el momento que nosotros ya estamos en las entrañas de nuestra madre, ya el enemigo está operando porque ya sabe él que tú eres un instrumento útil, poderoso para Dios. Amén. Que tú estás siendo formada y formado en el vientre de la madre con unas manos preciosas que están poniendo las huellas de él. Aleluya. Esas huellas de Jesús que ya están en todo tu cuerpo, en todos tus órganos. Tú tienes que regresar a ese diseño perfecto. Tú tienes que regresar a la identidad y a la integridad de Cristo. Tú tienes que amar tu cabello, tu cara, tus pies, todo tienes que amar. No importa lo que la gente te haya criticado y juzgado. No importa lo que las bocas que usa el enemigo para hacerte sentir menos. No importa lo que ellos digan, importa lo que dijo Dios y lo que sigue diciendo Dios. Aleluya. Que tú eres a imagen y semejanza de Él. Ahora tienes que aprender a resistir al diablo de tal manera para que tu corazón esté guardado en la mano de Dios. ¿Te puedes recordar aquellas palabras que vivieron en un tiempo, vivieron de tal manera que se quedó grabado en tu memoria y en tu mente esas palabras lastimosas que perforaron tu corazón de tal manera haciéndote creer que tú no valías nada? ¿Sabes? El enemigo es muy cruel. El enemigo no se mide y entre más duro te dé, más duro quiere dar.
garras de Satanás, mis hermanos. Yo entendí que yo tenía que levantarme en una posición de guerrera. Yo entendí que tenía que pelear la buena batalla por mi salvación. Y yo entendí que tenía que pelear la buena batalla por mis hermanos en Cristo. Aleluya. Y entró una pasión dentro de mi corazón para pelear por cualquier persona que Dios pusiera en mis manos. No importa qué rango traiga el espíritu inmundo dentro de la persona. Lo único que a mí me importa es que Dios liberte al cautivo y sane al enfermo. Aleluya. Pero para que esto ocurra, el Espíritu de Jehová Dios te pide permiso para utilizarte, porque Él no lo va a hacer a fuerzas. Mira, el Señor ha profetizado a muchas personas, se les ha dado palabra de que tienen el ministerio de libertar a los cautivos, de sanar a los enfermos. Les da profecía el Padre y les dice todas las cosas que ya están preparadas, ya están dentro del Hijo de Él. Pero hay una cosa muy tremenda. La palabra, cuando sale por la boca de un profeta, llega a la persona y muchas veces las personas se la creen y tienen fe y creen. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de ahí el enemigo se da cuenta que se vuelve a repetir nuevamente una palabra profética por la boca de Dios sobre de otro hijo de Dios, para que se levante contra el infierno y contra las tinieblas, para que esa persona liberte a otros hijos de Dios. ¿Y sabes qué pasa con muchos siervos de Dios? Empiezan a escuchar las mentiras y el engaño de Satanás, y después empieza a desanimar a estas personas. Después las empieza a distraer, las empieza a confundir, las empieza a deprimir, y se empiezan a sentir menos, se empiezan a sentir que no pueden y se empiezan a bloquear. Esto es lo que el enemigo hace con muchos hijos de Dios. Por eso es que no hay tanto ministro que ministre libertando a los cautivos. No hay tantos ministros que se quieran meter en la guerra espiritual. Porque otra de las cosas el enemigo les pone a los pastores, que para qué te peleas con el diablo, le estás provocando que te ataque. Aunque tú no lo provoques al diablo que te ataque, de todas maneras te va a atacar. Así de fácil. Y te va a atacar tan sutilmente que a fin de cuentas, si tú desobedeces a Dios por el llamado que Dios te dio, va a terminar el enemigo logrando su objetivo. Y lo hemos visto con muchos pastores y ministros que desafortunadamente ahorita están caídos. Están caídos de tal manera que se apartaron del amor de Dios. La palabra de Dios nos dice que nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Pero ¿sabes qué sí nos puede apartar del amor de Cristo? El engaño y la mentira. Cuando nosotros dejamos que nos engañen y cuando nosotros dejamos que nos mienta el enemigo. El diablo no quiere que tú y yo conozcamos nuestra identidad y viene y nos ataque la mente. A todos nos puede atacar, a todos. Dice la palabra de Dios que a unos escogidos pueden ser confundidos y pueden ser apartados de Dios, engañados. Pero es engañado aquel que no se prepara, es engañado aquel que no está firme, que no está parado sobre la roca, que no se conoce realmente quién es. Es engañado aquel que realmente no busca la presencia de Dios. Es engañado aquel que no trabaja para Cristo. Es engañado aquel que todavía realmente no hace la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás en obediencia, el diablo no te puede tocar. Cuando tú estás en obediencia, el diablo se sujete a obedecerte a ti mismo. A ti mismo, ¿verdad? Y empiezas a experimentar que el diablo solamente hace la función que él puede hacer. Pero nosotros nos empezamos a dar cuenta el potencial tan grande que hay dentro de nosotros, y el diablo y sus demonios nos tienen que obedecer. Porque instrumento útil somos de Dios. Amén. Por la fe tú y yo
tenemos que entrar en una relación eterna con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, por la fe. Tú tienes que tener una relación tan profunda con nuestro Señor Jesucristo. Si tú no buscas el reino de Dios, no vas a encontrar entonces todos los beneficios y todas las bendiciones que Dios tiene para ti. La palabra de Dios nos dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo. Los cristianos mismos que no tienen fe dicen no puedo. Los cristianos que no tienen fe dicen no pasa nada. Pero cuando tú y yo sabemos que la fe ya está dentro de nosotros, sabemos que tenemos que ir primeramente a buscar el rostro de Dios. Y sabemos que cuando tú y yo buscamos el rostro de Dios, todo va a venir por añadidura. Yo no me tengo que pelear con mis enemigos en carne y sangre. Yo aprendí a pelear con mis enemigos, que se llama Satanás y todos los que le siguen. ¿Sabes que es más fácil que puedas tumbar a Satanás con la palabra de Dios que a tu hermana, tu hermano, o tu familiar, o tu esposo, tu esposa, tus hijos, cualquier ser humano? Si tú te pones a pelear con un ser humano en la carne, jamás lo vas a derribar, porque estás fuera de la obediencia de Cristo. La palabra nos dice que oremos sin cesar para no caer en tentación, y que reprendamos al diablo y lo resistamos. Y que cuando venga el ataque, dice el Señor, que no pelees contra carne y sangre. Mira, si yo hubiera conocido esta palabra en otros tiempos, yo no me hubiera agarrado de la greña con mi esposo. Porque eran unos megapleitos, mis hermanos. Era de que él me daba y yo le daba. Y aunque él me daba más duro, yo buscaba la forma de darle más duro. Pero ahora que yo entiendo que no era la forma para que yo pudiera mantener mi matrimonio, mi hogar, mi familia, porque Dios diseñó la familia. Tú te casaste con la ilusión de tener tu compañera, tu compañero, y con la ilusión de poder adquirir esa felicidad que Dios te promete, ¿sí o no? ¿Por qué entonces viene la destrucción? ¿Por qué viene el divorcio? ¿Por qué viene la separación? Obviamente porque Satanás y sus demonios operan dentro de los hogares. Y si en los hogares los hijos de Dios no conocen su palabra y no conocen de qué manera contrarrestar a los espíritus inmundos, él va a lograr su objetivo de destruir el hogar. Y lo peor del caso es que no nada más destruye el hogar, mis hermanos, viene y destruye a los hijos, que son los más afectados. Desafortunadamente, los hijos son los que pagan el pato, como dice un dicho, ¿verdad? Porque los hijos, cuando los padres se separan, tienen que soportar, aparte de los padres, tienen que soportar o al amante del padre o al amante de la madre, o al esposo de la madre o a la esposa del padre. Y se pueden dar cuenta, ya no es guerra de los hijos con dos personas solamente. Empiezan a pelear con cuatro personas que obviamente están afectadas y dañadas, y van afectando el corazón de la criatura. Algunos de nosotros pasamos por algunas cosas de estas y nuestro corazón fue afectado y dañado. Por lo tanto, ahora entendemos que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, y si ya no hicimos el cambio, ahora entendemos que tenemos que dar de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado. Y ayudar a aquellos que están en conflicto, a aquellos que están en problemas, a aquellos que no saben cómo pelear una buena batalla, mis hermanos, aquellos que no saben cómo lograr la felicidad, el gozo y la alegría, aquellos que no saben cómo realmente estar en victoria, aquellos que no saben realmente cómo sonreírle a la vida. El día de ayer mi hija me decía: mamá, tú
Tú me enseñaste a que yo tenía que provocar la felicidad. Créeme, yo no me acuerdo cuando yo le dije estas palabras, yo se lo digo mucho a ustedes, ¿verdad? Y posiblemente en alguna plática con mi hija, yo le propuse, ¿sabes qué? Provoca tu felicidad sanamente, ¿verdad? Y le empecé a enseñar los principios, ¿verdad? De una hija de Dios, los principios. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los padres cristianos. Ahora empezar con los hijos pequeños o ya adultos, empezarles a inculcar, o sea, lo que realmente Dios quiere de cada uno de ellos, ¿verdad? Los principios de Cristo. Por la fe tú y yo empezamos a tener resultados positivos. Y el resultado positivo es que empiezas a morir en la carne y empiezas a morir en el pecado. Empiezas a aborrecer el pecado. Muchas personas me han llegado a decir, es que yo no puedo dejar las drogas, es que yo no puedo dejar el alcoholismo, es que yo no puedo dejar el tabaquismo, es que yo no puedo dejar la marihuana, es que yo no puedo dejar de pelear con mi esposa, con mi esposo. Es que no sé cómo atender a mis hijos, no sé cómo ayudarles. ¿Sabes que todas estas palabras lo habla una persona que todavía no conoce el potencial que hay dentro de ellos? Estas personas necesitan obviamente ser capacitadas en el camino de Dios para que puedan ver el potencial tan grande que hay dentro de ellos. Estamos mirando que hay pastores, ministros que desafortunadamente han caído en adulterio o han caído en otros pecados terribles y todavía, o sea, tienen el descaro de seguir predicando arriba de un púlpito. Y por causa de esto, mucha gente ya no quiere ir a las iglesias cristianas. No han conocido la ira de Dios realmente y no han conocido que el día que estén delante de Dios van a tener que comparecer delante de Dios y el juicio de Dios será severo. Nosotros tenemos que tener temor de pecar, temor de Dios. Tenemos que cuidarnos, tenemos que amarnos y entender que ya no te puedes seguir destruyendo por ninguna cosa que te pueda llevar a la muerte espiritual. Hay muchos cristianos que están viviendo un cristianismo muerto, un cristianismo que realmente no hay ningún fruto del Espíritu de Dios. No los critico, no los juzgo, simple y sencillamente es deprimente, es triste, es doloroso, ¿verdad? Mirar que todas estas personas conocieron la palabra de Dios y ahora se han olvidado que fueron comprados y lavados con la sangre de Cristo. Tú y yo tenemos que vivir para Cristo, porque tenemos que entender que estamos ahora sentados en sillas celestiales. Somos personas celestiales, no somos personas animales. Hay mucha gente ahorita engañada, haciéndole creer el enemigo que vienen de un animal, que son personas que vienen del chango. En la misma escuela aquí a mí nos lo enseñaron, ¿verdad? Nos enseñaron que veníamos del chango. Y realmente cuando a mí una persona me dijo, tú eres un animal, porque venimos del chango, le dije, yo no soy ningún animal, yo soy la ungida de Jehová, yo soy la hija de Dios, y yo soy a imagen y semejanza. ¿Quién crees que me estaba diciendo que yo era un animal? El mismo diablo. ¿Cuántas veces los maestros nos enseñaron y nos dijeron y nos enseñaban unas fotos ahí que venían los changos desde chiquitos, iban creciendo y ya se terminaban formando hombres? ¿Te puedes dar cuenta del engaño y la mentira de Satanás? ¿Y cuántas personas ahorita están creyendo que realmente son animales? Ya nomás les falta ladrar. O sea, ya no son changos, pueden ser perros y gatos. ¿Qué les pasa? ¿Verdad?
Pero son personas que se han dejado engañar por Satanás. Y te estoy hablando de personas que eran cristianas, están caídas. Es triste la realidad de que esto está pasando en estos tiempos. El pueblo de Dios está ahora siendo enceguecido. Le está cerrando los oídos el enemigo para que no le robe el entendimiento de la palabra. Para Cristo tú y yo somos tan importantes y somos tan amados por Él. Aleluya. Tú tienes que entender que hay alguien que te ama tanto que ese amor te tiene que llenar esos vacíos que hay en tu corazón. Ya no puedes andar mendigando amor a nadie. Hay personas cristianas que siguen mendigando el amor. No mendigues el amor. Tú tienes amor eterno, tú tienes al amado, aquel que hizo y formó tu corazón perfecto. Ese corazón que tiene que sentir ese amor eterno. Sí, ciertamente, o sea, fuimos diseñados con amor, que en otros tiempos no conocíamos el amor, pero ahora tú y yo tenemos que conocer ese amor. Amen. Yo conozco ese amor. Yo sé que ese Dios amado me ama tanto. Lo único que no ama de nosotros es el pecado, mis hermanos. No ama el pecado, pero aún con todo y eso el Señor te sigue amando. Y lo único que Él no quiere es que tú peques. Pero sabes que Él tiene tanta misericordia por ti, por mí. Y todavía Él nos habla y nos enseña qué pecado estamos cometiendo para que no lo volvamos a cometer. Y nos perdona de tal manera. Porque tú y yo somos tan importantes que Él no quiere que ni tú ni yo nos perdamos en el infierno. Él quiere que nosotros lleguemos a su reino y nos sentemos en su trono y estemos viviendo una vida como la diseñó desde el principio, para que viviéramos sin ningún llanto, sin ningún dolor, sin ninguna tristeza. Si tú te sientes una persona importante y te sientes tan amada por Jesucristo, nadie te puede apartar del amor de Dios. ¿Me estás entendiendo? Amen. ¿Te sientes amada, amado por Dios? Nadie te puede apartar del amor de Dios. Porque sabes que cuando tú empiezas a conocer, amar a Dios, no te importa absolutamente nada de este mundo. Lo único que te importa es amarlo más y más y más. Y te importa agradarle, y te importa escucharle, y te importa obedecerle, y te importa hacer la voluntad de Él. Es algo tan maravilloso poder amar a Dios y saber que cuando tú le muestras el amor, Él se pone tan contento, tiene tanto contentamiento con nosotros y se agrada de tal manera que ahí empieza a mandar sus bendiciones para nosotros. El hecho de despertar con una sonrisa, mis hermanos amados, es algo tan maravilloso. El hecho de despertar y saber que no te duele nada. Bueno, a veces le duele a uno porque duermes de más, te duele todo el cuerpo, es un colchón, que ya tiene los resortes para arriba, ¿verdad? Pero la verdad es que, ¿sabes qué? De ahí en fuera, o sea, todo está perfectamente bien. Hemos visto personas que tienen 50 años y le parecen de 80 años, mis hermanos. Parecen abuelitos. Y andan todos quejambrosos, con artritis, todos torcidos, enfermos, flacos, desnutridos. ¿Sabes por qué? Porque no han conocido a aquel que por sus llagas ellos pueden ser curados y sanados. Tenemos que sentirnos tan amados por Dios, pero también nos tenemos que amar. Quiero que vayamos a Romanos 8, 35, 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjate, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es el Cristo Jesús, Señor nuestro? Esta palabra la tienes que agarrar y grabarla así en tu corazón y decir, ¿sabes qué, Satanás? Mira, ni la muerte, ni el hambre, ni la angustia, ni lo venido, ni lo porvenir, nada me va a apartar del amor de Cristo. Por eso es que es bien importante que leas la palabra y te des cuenta todo lo que el Padre te está prometiendo. Dice en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Tú crees que cuando el enemigo me dice te voy a matar, tú crees que yo voy a temblar? El que tiene que temblar es Él. Porque la palabra de Dios dice que Satanás temblará en la presencia del Espíritu de Dios. Y realmente tiembla. Hace unos momentos yo recibí una llamada de una X persona. Qué tremendo, como que ya sabía que yo iba a hablar de esto, el diablo. Y me habla y me dice, tía, ¿cómo estás? Dice, ¿por qué no me has hablado, tía? Y como el diablo sabe que casi no hablo con mis sobrinos, dije, no, pues estoy bien ocupada. De repente me hace como, ¿quién es? Dijo, soy tu sobrino, me dice. Adivina quién soy. Pues dime quién eres. Soy tu consentido, el más consentido de los sobrinos. Dije, ah, caray, pues eres Manuel. Dijo, sí, soy Manuel. Pero este muchacho, pues yo tengo discernimiento, hablaba como un homosexual. Dije, pues mi sobrino Manuel no es homosexual, ¿no? Y empecé a rascar la cabeza. Dijo, sí, tía, estoy bien contento, bien feliz, abrí un negocio en el DF. ¿Y qué tiene que andar haciendo en el DF? Mi sobrino Manuel es ciudadano americano y nada que ver, ¿no? Pero yo estaba tan metida en la palabra de Dios que me distrajo y me puse a escucharle la voz de esta persona. Y me dice, oye, ¿dónde estás? Me dice, quiero verte. Que sabes que ahorita no te puedo ver, yo estoy estudiando, estoy en la palabra, le dije, voy a predicar al rato. ¿A dónde? Me dijo, dame una dirección, yo quiero ir. Que pues bueno, yo voy a ir a la iglesia a predicar. Sí, dame la dirección, me dijo. Y en eso le solté nada más el número de la iglesia, pero me quedé, o sea, dije yo, ¿qué está pasando, no? Fíjate cómo el enemigo te puede enredar y te puede envolver, ¿verdad? Eso lo está haciendo mucho ahorita los hijos de Satanás que están atrapando a tanta gente, ¿verdad? Y están inclusive hablando que tienen secuestrado a algún familiar o algo. Y de esta manera están sacando dinero. Entonces cuando yo empiezo a meditar dije yo, no, este es el mismo diablo el que me está dando. Y cuando yo empiezo a hablar en lenguas y le empiezo a reprender, me dice, ¿qué? Dijo, se te metía, tía, se te metió el diablo, me dijo. Le dije, no, al que se le metió el diablo es a ti, le dije, yo no puedo dejar que el diablo entre a mí, le dije, tú traes al diablo. Digo, no, mejor ya me dio miedo, mejor te voy a colgar, me dijo, porque sabes que estás hablando muy raro, me dijo. Nosotros tenemos que entender que el diablo de una forma o de otra va a buscar las estrategias. Y si tú y yo somos personas débiles, podemos caer en una trampa. Obviamente, en un momento él empezó a hablarme de dinero y me empezó como a querer
enredar. Y me dijo, oye, me dijo, fíjate que necesito dinero y me gustaría pues que me prestaras, me dijo. Dije, no, este es un pero charlatán, ¿no? Te estoy hablando de esto porque el diablo de una forma o de otra va a buscar las estrategias de atraparte, de engañarte, de mentirte, de atemorizarte. El diablo tiene que temblar. Los hijos de Jehová Dios tenemos que ser respetados por el diablo. Tú tienes que exigirle respeto al enemigo y tienes que ordenarle que se aparte de ti. No podemos seguir dejando que el diablo nos siga robando nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestro gozo. Tú y yo tenemos tanto poder y tanta autoridad, mi hermana, mi hermano, Amén. que tienes que practicar esa autoridad, tienes que practicar ese poder. El Señor nos está diciendo que somos más que vencedores y yo le creo. ¿Cuántas veces nos hemos peleado la buena batalla y hemos visto la gloria de Dios en muchas personas que estaban cautivas, engañadas? Esas personas ahora ya están predicando muchos el evangelio, muchos ya están sanados, liberados de enfermedades que los médicos decían que nunca se iban a aliviar. Pero el que dejó su palabra dijo que sí se aliviaban por sus llagas. Por las llagas nosotros íbamos a ser curados, y esa palabra está haciendo vida en aquel que tiene fe y cree. Ni los ángeles, ni los principales, ni las potestades, ni lo presente, ni lo venido, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Si tú te llegas a separar del amor de Dios, no es porque tenga poder el diablo, es porque tú le vas a permitir. Cuando uno de nosotros le escuchamos al enemigo y le obedecemos, podemos caer en sus trampas, en sus mentiras. Satanás nada puede hacer para alterar, mis hermanos, nuestra posición en Cristo Jesús. Ni puede tocar nuestro valor que Dios nos ha dado. ¿Me estás entendiendo? Esta palabra está tremenda. Satanás no puede tocar nuestra posición en Cristo Jesús. Ni puede tocarte, no puede quitarte el valor tan grande que tú tienes. Porque ese valor te lo dio Dios. Te lo dio Dios. Y posiblemente el diablo te hizo creer que tú no tenías ningún valor. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar esa manera de pensar a la manera de Cristo. Nadie te puede quitar la posición que Dios te dio. Dios te dio la posición que tienes, y aún Él te quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? Entonces, si el enemigo viene y te trata de intimidar y de engañar y de mentir, tú le tienes que tronar el dedo y decirle: apártate de mí en el nombre de Jesús. Y lo tienes que hacer con autoridad. Lo tienes que hacer seguro y seguro, con fe, creyendo que Dios está contigo. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra de ti? Los demonios tienen que temblar. Y los demonios tienen que huir de tu presencia, porque en tu presencia está el Espíritu de Dios. Si tú te dejas engañar y caes en el miedo, caes en la inseguridad, caes en la fobia, porque sabes que nos inculcaron a tenerle miedo al diablo, ¿sí o no? Desde niño nos decían: ahí viene el coco. Te va a jalar el diablo las patas. ¿Ah? Ahí viene el coco. Vete a dormir desde niñito, ¿sí o no? Y ¡ay! Temblábamos. ¿Ah? Salíamos corriendo. No quiero que el diablo me jale las patas. ¿Ah? Nos empezaron a inculcar porque nuestros padres no nos enseñaron realmente quiénes somos. ¿Qué posición realmente tenemos? ¿Cuánto valemos para Cristo Jesús?
Por eso es que muchos de nosotros caímos en alcoholismo, en drogadicción, en tabaquismo, en adulterio, en fornicación y en otras cosas más. Porque no sabíamos cómo contrarrestar las acechanzas del diablo. Cómo huir del engaño y la mentira de Satanás. Por eso es que ahora tenemos que entender que entre más te metas con el Señor, más te metas con Dios, el diablo va a tratarte de intimidar. Sobre todo donde predicamos la palabra en espíritu y en verdad. ¿Cuántas personas que han venido a este lugar han sido sanadas, liberadas? Y no se quedaron aquí para que se les terminara de enseñar, de discipular, ¿verdad? Fueron engañadas en un proceso de su vida espiritual donde todavía no estaban preparadas para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. Y el diablo se las llevó porque ellas se dejaron engañar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando con ellas? El diablo se las trae enredadas, cambiando a esas personas de iglesias en iglesias porque no encuentran su lugar. No encuentran su lugar. Aprendieron en este mover que aquí está el Espíritu de Dios, que aquí Dios hacía milagros, que aquí Dios liberaba, que aquí Dios sanaba, y aprendieron en este mover y pensaron que irse en otra iglesia iban a crecer espiritualmente, pero no fue así. Se quedaron atoradas y andan buscando de un lado para el otro. Eso es lo que hace el enemigo, que no permite que la persona termine su carrera espiritual. Es como cuando estábamos en la escuela. ¿Cuántas personas de nosotras reprobamos un año? ¿Cómo te sentiste cuando reprobaste? Mira, yo reprobé y me sentí miserable. Me sentí muy mal. ¿Por qué reprobé? Porque yo era una tarada, una mensa, una tonta. Porque yo no era inteligente. No. Dios me dio inteligencia. Dios nos hizo tan inteligentes al ser humano. Pero a mí me bombardearon mi mente haciéndome creer que yo era una mensa, una burra. ¿Cuántas personas de ustedes escucharon esa palabra? Eres una burra. Eres un burro. Nunca vas a aprender. No sabes nada. Y luego pedías auxilio, ayuda. Y te llegaban los coscorrones. Cuando no te sabías la tabla del 1 y la tabla del 2. ¿Ah? Y esos coscorrones se hicieron más menso. O sea, porque nuestros familiares, nuestros padres no supieron cómo ubicarnos, ¿verdad? Y es lo mismo que hace Satanás en la vida espiritual. Se lleva a la gente porque no quiere que la gente aprenda la verdad. Y los trae de un lado para el otro. Y donde lo que pasa en las personas es que yo les predico lo que Dios a mí me da, pero allá en otra iglesia les predican de otra manera, y luego van a otra iglesia y les vuelven a predicar de otra manera, y van a otra y así andan. ¿Y a cuál de todos le van a creer? Mira, un día estábamos, el pastor de Yuma y yo estábamos ministrando a una mujer, y estaba muy fuerte la administración. Pero teníamos tan poquito en el evangelio, los dos no sabíamos cómo pelear la batalla en orden. Pero estábamos muy deseosos de que esa mujer fuera liberada, ¿verdad? Y la mujer bien manifestado lo que estaba dentro de ella, estaba bien fuerte los demonios. Y la retorcían a la mujer, estaba muy fuerte la liberación. Y el pastor decía, espíritu de odio, sal fuera. Yo le decía, espíritu de rencor, sal fuera. Y pues él decía una cosa y yo decía otra, y estábamos los dos peleando con los demonios. Y de repente se quedó tranquila la mujer y empieza a hablar el demonio y nos dice, bueno, dijo, ¿a cuál de los dos le voy a creer? ¿A cuál de los dos le hago caso? Porque los demonios
demonios saben que nuestro Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Entonces, ¿qué hace Satanás con los siervos de Dios que vienen aquí a aprender y a capacitarse? Les engaña, les miente, ¿verdad? Porque los demonios saben que si ustedes terminan la carrera, se van a levantar como poderosos guerreros, ¿verdad? Y van a terminar, o sea, haciendo temblar el infierno, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando la gente se va. También los demonios dicen, los voy a confundir, ¿no? Los voy a confundir para que ellos no puedan crecer espiritualmente. Y se los lleva a iglesias donde les hablan de pura prosperidad, donde les dan conferencias de nada más, o sea, de psicología, y ahí los traen dando vueltas en el desierto. ¿Sí? Pero no, que no estén en una iglesia de guerra espiritual, porque ahí donde está el Espíritu de Jehová Dios hay libertad, hay sanidad, hay milagros. Amén. Entonces, si tú te dejas engañar, el diablo te puede robar todos tus beneficios, todas tus bendiciones, y es necesario que ahora tú entiendas qué es lo que realmente tú quieres para tu vida espiritual. ¿Quieres seguir viviendo como un cristiano desde nada más a medias? No puedes vivir como un cristiano a medias. No puedes vivir sirviéndole a dos dioses. O le sirves a Dios o le sirves al diablo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Entonces, no podemos coquetearle al diablo porque el diablo es un bandido. Y el diablo nos roba nuestros beneficios. Él es un mentiroso. Y tú tienes que entender que ella es un derrotado. Ella está derrotado. Ya fue derrotado. Dios ya te lo entregó derrotado. Y tú tienes que entender que cuando venga con sus engaños, sus mentiras, lo tienes que reprender. Cuando Él venga y te diga, prueba esto, te va a hacer bien. ¿Cuántas veces nosotros antes de hacer algo que no era de Dios, sin saber lo que hacíamos, nos provocó otra persona y nos dijo, prueba? A mí me provocaron a que yo tomara licor a mis 15 años y ahí empezó mi trayecto del alcoholismo. Al entrar una copa de vino o de cualquier licor, ya entró dentro de mi cuerpo ese espíritu y empezó a formarse. Se empieza a formar como un gigante. Llega el extremo a que cuando ya el alcoholismo ya está tan severo, llega un momento en que no puedes parar de tomar. Y lo mismo hace con el tabaquismo, lo mismo hace con la droga, ¿verdad? Son espíritus inmundos que quieren destruir nuestro cuerpo. Todos nosotros sabemos que el alcohol, las drogas, el tabaquismo y todo en exceso que viene de pecado nos puede dañar. Aún el sexo ilícito. ¿Cuántas personas están en los hospitales donde se están ya para morir, aquellos que tienen SIDA por causa de andar aquí y allá, o sea, teniendo sexos ilícitos, y están ya al borde de la muerte? Lo mismo nos lleva el alcohol, las drogas, el tabaquismo. Conozco gente que fuma, gente que se droga, gente que toma, que están enfermos sus órganos, porque eso son espíritus que están calcomiendo, son demonios. Nosotros que ya conocemos que Dios le dijo a la serpiente, y ahora te arrastrarás sobre tu pecho, dijo, y comerás polvo, le dijo, ¿verdad? Y del polvo comerás. Nosotros venimos del polvo, mis hermanos, porque polvo somos y al polvo volveremos. Entonces, nuestros órganos son alimento para los demonios y para Satanás. Por eso es que cuando nosotros nos empezamos a dañar con ciertas cosas que no son de parte de Dios, los espíritus les damos derecho legal para que destruyan nuestro cuerpo. Antes de yo convertirme a Cristo, a mí me dijeron que tenía una enfermedad en el hígado, no me acuerdo
enzimas me dijeron que tenía y que estaba provocando eso a que me diera cáncer en el hígado, ¿verdad? Y yo pues obviamente me asusté, mis hermanos, porque el alcoholismo te va directamente al hígado, ¿verdad? El tabaquismo también llegué a fumar, también, o sea, el tabaquismo te llega directamente a lo que es la garganta y los pulmones, ¿verdad? La droga se va al cerebro. ¿Qué es lo que está operando Dios? ¿Qué está operando el diablo a través de todas esas cosas que Él formó para destruir la carne? Está operando y está Él provocando destruir la carne del ser humano. Dios no hizo hijos enfermos, Dios no hizo nada imperfecto. El pecado ha provocado la imperfección de la carne y del ser humano. De esta manera podemos creer que si estamos siendo engañados por Satanás podemos morir espiritualmente y también podemos morir físicamente. Pero también sabemos que si tú y yo obedecemos a Dios, nosotros no caeremos y nosotros no seremos derrotados ni seremos destruidos por Satanás. Quiero que vayamos a 2 de Samuel 22, 31 al 35. Dice, el camino de Dios es perfecto y acrisolada. La palabra de Jehová, escudo es en todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que ciñe de fuerzas, quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me sostiene firme en las alturas. El que adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para que se doblen para que se doble el arco de bronce. ¿Te das cuenta? Nuestro Dios nos habla tan claramente con su palabra que si tú tienes confianza en Él, Él te va a adiestrar. Dice, el camino de Dios es perfecto. O sea, tú y yo tenemos que entender que tenemos que andar en el camino perfecto. Si tú y yo nos desviamos del camino de Jehová Dios, vamos a estar en un camino imperfecto donde va a haber destrucción a tu vida, donde va a haber enfermedad, donde va a haber calamidad, donde va a haber tantas cosas que te van a oprimir tu carne, tu cuerpo, tu vida, y no te va a permitir el enemigo que tú puedas disfrutar de los beneficios de Dios. Escudo es, dice el Señor, escudo es en todo aquel en el que espera. Escudo es en todo aquel en el que espera. Si tú eres una persona que está esperando los beneficios de Dios, tú vas a ver la gloria de Dios. Porque Él es Dios, Jehová de los ejércitos, Él es la roca. Dice que fuera de nuestro Dios no hay nadie más. Dios es el que ciñe de fuerza. ¿Quién es quien te da las fuerzas todos los días para que te levantes? Hay personas que no pueden caminar ahorita, mis hermanos. Tú y yo tenemos que ser bien agradecidos y darle gracias a Dios porque Él nos da las fuerzas. El que despeja el camino, Él abre los caminos. ¿Te ha pasado algún accidente? ¿Verdad que no? Y si te pasó un accidente, ¿verdad que no estás muerta, no estás muerto? Porque a muchos de nosotros el diablo nos ha provocado un accidente, pero nunca nos hizo daño. No estamos muertos, no estamos cojos, no estamos sin un brazo, no estamos tontos, mensos, ¿verdad? Por un golpe de un carro. Completos estamos, porque el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros. Él nos protege, Él nos cuida, Él está al tanto de sus pequeñitos que somos nosotros. Él nos adiestra para la batalla. Él te está preparando para la batalla. Qué tremendo cuando se escuchan esos videos donde el
México está temblando y se escucha la gente toda paniqueada. Pero también se escuchan cristianos que están dándole gloria a Dios. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gloria a Dios, Señor, porque sé que tú me tienes en el hueco de tus manos y no va a pasar nada. Edificios, casas de cristianos no se han caído porque la mano de Jehová Dios la sostiene. El día que venga un temblor aquí con nosotros, quiero decirte, si tú estás bien delante de Dios, tu casa no se va a derribar, tu casa no va a caer, tu casa no va a afectar a tus hijos con una pared, con un barrote. No va a pasar absolutamente nada, porque confiamos que estamos en las manos de Dios. Si aún saliera el mar y saliera y se llenara todo esto de agua, nosotros, dice la palabra de Dios, que aún en lo profundo del océano, dice que Jehová Dios nos toma de sus manos. Nosotros tenemos que confiar quién nos llamó a la batalla, sabiendo que siempre la ganaremos. Qué triste que muchos cristianos no pueden entender esto y que han sido engañados, que se han dejado derrotar, que se han apartado de Dios, que no han querido trabajar en la buena batalla de Jehová Dios, porque Dios ya preparó a todo cristiano que vino a sus pies, pero desafortunadamente muchos cayeron en el engaño. Satanás nunca logrará nada y Satanás tendrá que renunciar a seguirnos molestando. Satanás tendrá que cansarse, porque él va a seguir insistiendo, pero se cansará de tanto insistirte cuando tú no caigas en sus tentaciones. No puedes caer si Dios está contigo. No puedes caer en el engaño del diablo si Dios está contigo. Tú y yo sabemos que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. No te vayas a dejar robar como muchos acostumbran. No dejes que el diablo te robe tus bendiciones. Quizá estás a punto de recibir una gran bendición de parte de Dios. Y quiero decirte que posiblemente el enemigo se te va a presentar de tal manera que te va a tratar de intimidar y te va a tratar de robar tu bendición que viene pronto. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ha sido derrotado, ha sido expulsado. El diablo ya no te puede acusar de tus pecados pasados. Quiero decirte algo. Muchas personas se siguen dejando engañar por Satanás, porque Satanás les trae a memoria esos pecados pasados. Pero si tú ya confesaste tu pecado y ya pediste perdón, tus pecados ya fueron borrados de la mente de Dios. Pero sabes que al diablo no se le olvida cuando él te hizo pecar. Al diablo no se le olvida cuando él te hizo caer en sus tentaciones. Y él te lo estará recordando de día y de noche. Pero Dios te dice ahora con su palabra: el diablo ya es expulsado. Ya no puede acusarte. No te puede seguir acusando de tus pecados pasados que tú ya confesaste delante de tu Padre. Si tú dejas que Él te intimide y que Él te haga creer que Dios no te ha perdonado esos pecados, quiero decirte que eres un mentiroso engañador. Todos escuchamos en otros tiempos la voz de Satanás. Esa voz odiosa, esa voz mentirosa, esa voz que nos hizo tanto daño.
en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántas veces escuchaste la voz del diablo? Yo la escuché en infinidad de veces. ¿Cuántas veces yo le creía al diablo que yo era una burra, una tonta, una mensa? ¿Cuántas veces? Ahora me doy cuenta que no soy ninguna tonta, ninguna burra, ninguna mensa. Ahora me doy cuenta que tengo un potencial tan grande, que soy tan especial, que soy tan especial en esta tierra y que valgo a un precio tan valoroso, a un precio tan grande, que es el precio de sangre de Jesús. Tú tienes que saber cuánto tú vales. No importa lo que te diga el diablo, no importa lo que te diga la gente. Muchos cristianos se sienten perturbados, se sienten desanimados, desalentados, derrotados, porque algunos de ellos han caído, los ha hecho caer Satanás. Pero quiero decirte que aún si tú caíste, quiero decirte que Dios todavía tiene misericordia de ti. Muchos cristianos que han caído se sienten acusados por Satanás, acusados por ellos mismos, condenados por ellos mismos, condenados por Satanás, y terminan siendo despojados de la libertad que Jesús ya les había dado. El diablo no quiere que nosotros disfrutemos, que nosotros vivamos como Dios quiere. El diablo quiere vernos derrotados. Se siente que la vida le pertenece a Él, que nuestra vida le pertenece a Él. Y muchas veces nos hizo creer que nosotros no valíamos nada. El diablo trata de regresarnos, pero tú tienes que regresarle con la palabra y recordarle que tú ya eres perdonada, perdonado, y recuérdale que Él ya está derrotado, ya está vencido. Recuérdale que Él se va a ir al lago de fuego y que tú vas a ir al lugar donde Él, por su desobediencia, dejó. Ese lugar que Él dejó, tú y yo lo vamos a tomar. Tienes que dejar el desánimo, el miedo. Tienes que dejar que Dios vuelva a poner un corazón de carne, porque muchos cristianos que se cayeron ahora tienen un corazón endurecido. Se sienten completamente solos, confundidos y muy desesperados. Dice la palabra de Dios que aún los escogidos podemos caer, podemos ser engañados. Pero aún si alguna persona que me está escuchando por medio de videos, te sientes confundido, te sientes desesperado, te sientes que ya no tienes el perdón de Dios, quiero decirte que Dios tiene tanta misericordia por ti. Y Dios no te juzga, Dios no te critica. Dios espera nada más que te arrepientas de tus pecados. Dios te ama con amor eterno. Él no quiere que tú te pierdas, no quiere que tu alma se pierda. Él sabe que por naturaleza tú caíste, pero Él no quiere que tú estés escuchando la voz del diablo y te estés dejando engañar por Él. Levántate y sé valiente. Levántate, sacúdete del polvo. Sacúdete del pecado, sacúdete, ve a la presencia de Dios y preséntate delante de Él y pide perdón al Padre que está en los cielos, que te está esperando como al hijo pródigo para ponerte un anillo y ponerte vestiduras nuevas, ponerte sandalias nuevas. ¿Qué esperas? Corre a Él, corre a Él. Y si alguno de ustedes que están aquí han pecado contra de Dios, han pecado contra el cielo, solo pídele perdón a Dios. Límpiate de tu pecado. No te quedes con el pecado dentro de ti. Límpiate, por favor, porque quiero decirte que en un abrir y cerrar de ojos va a venir el Señor. No te sientas culpable, no te sientas derrotado, no te sientas miserable, no te sientas desechada, desechado, no te sientas como el diablo quiere que te sientas. Siéntete como lo que Dios dice que eres. Eres a imagen y semejanza de Él. Y eres una persona amada eternamente por Dios. Una persona que Dios añora y
desea un día que tú estés en su reino y que te sientes en el trono junto con Él. Él tiene tantos planes para ti, para mí. Yo estoy esperando ese día glorioso cuando Él venga por nosotros, la novia, que estaremos preparados sin manchas y sin arrugas, preparados para su venida, para que podamos estar en su reino y podamos gozarnos en esos ríos de cristal, y podamos gozarnos juntamente con nuestros hermanos en Cristo, aquellos que Dios ya recogió de esta tierra, tus familiares que posiblemente vas a ver allá en el reino de Dios, aquellos que ya no están aquí en la tierra, que ahora están en la tierra prometida. Quiero decirte que Dios es un Dios misericordioso y que aún en los últimos momentos le da la oportunidad a la persona que se arrepienta, aunque no haya estado nunca en el cristianismo. Si esa persona, familiar tuyo, se arrepintió en los últimos momentos, en ese momento el Padre lo perdonó, porque Él no quiere que ninguna alma se pierda, mis hermanos. Tus familiares posiblemente ya están en la presencia de Dios. No te preguntes dónde están, solamente ten fe y crees. Y si aún te digo, si tus padres familiares no se arrepintieron, todavía tú tienes la oportunidad de pedir perdón por ellos. Quiero decirte esto, revelación divina de parte de Dios. Todavía hay oportunidad de que tú y yo pidamos perdón por nuestros familiares para que ellos puedan entrar al reino de Jehová Dios. Porque dice el Señor, clama a mí, yo te responderé, pídeme y yo te daré. Y puede ser que tus familiares puedan tener la oportunidad de estar con aquel amado Dios que está deseoso de vernos, está deseoso de abrazarnos, está deseoso de acariciarnos, está deseoso de que tú y yo podamos verlo en espíritu y en verdad. Dios tiene planes maravillosos, maravillosos. En el corazón de Dios hay un amor profundo por ti y por mí. En el corazón de Dios hay un reconocimiento de que tú y yo somos hijos de Él. Y aunque a pesar de que hemos pecado en otros tiempos y en algunas ocasiones pecamos, todavía Él está esperando que tú y yo nos arrepintamos, que tú y yo clamemos, Abba Padre, Abba Padre. Nuestro Dios nos puede perdonar por haberle fallado. Nuestro Dios nos puede perdonar, pero el diablo siempre estará acusándonos y tratará de atormentarnos de día y de noche. No puedes estar orando en la presencia de Dios si tú no te arrepientes, si tú no reconoces que le fallaste a Dios. No dejes que el diablo te ponga obstáculos. No dejes que el diablo te destruya tu vida entera aquí en la tierra, y no te la destruya tampoco. No te la destruya en el infierno, porque quiero decirte, el infierno es real. El Señor un día vendrá de tal manera que nos vamos a sorprender, mis hermanos, como muchas personas se han sorprendido. Hay amenazas de más tsunamis, hay amenazas de más temblores, pero quiero decirte, no temas, porque nosotros estamos en el hueco de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ya no caigas en tentaciones, ya no caigas en errores. Si hay un pecado dentro de ti y no lo has podido dejar, solamente es que tú busques el rostro de Dios y que tú te conectes con Dios y le digas a ese pecado, apártate de mí, yo ya no te quiero, apártate de mí, yo renuncio a ti, porque toda palabra que salga por tu boca renunciando, el Padre te va a responder, te va a respaldar. Solamente tienes que arrepiéntete de los pecados cometidos, arrepiéntete. Y si no has pecado, gloria a Dios. Si no has pecado, gloria a Dios. Regocíjate en la presencia del Señor. Si estás libre de pecado, gloria a Dios, porque quiero decirte, vas por buen camino. Gloria a Dios, porque quiero decirte, estás preparando ese día glorioso para que Dios venga y te arrebate y te lleve juntamente con Él. Gloria a Dios, porque solamente los valientes arrebatamos los reinos de los cielos. Solamente los
los valientes arrebatamos estar un día glorioso con nuestro Dios en su presencia y poder saber que Él nos ama tanto, poder saber que Él está haciendo cosas maravillosas y grandes en nuestra vida. Pónganse de pie, por favor.